Hola a todos, mi nombre es Alejandro Hernández López, soy profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid y en este vídeo voy a explicarte de manera sencilla qué es y en qué consiste la acusación popular. Para que una persona pueda ser enjuiciada y, en su caso, condenada por su participación en un hecho delictivo, es preciso que exista previamente un sujeto distinto al juez que ejercite la acción penal y, lógicamente, sustente la acusación contra él. Esto es la base de lo que comúnmente se conoce como el principio acusatorio. Este sujeto, distinto al juez, es al que denominamos acusador, y su función principal en el proceso es atribuir la comisión de unos hechos criminales concretos a una determinada persona, que será la persona acusada, solicitando su enjuiciamiento y la imposición de una determinada condena. En los sistemas contemporáneos que se rigen por este principio, es necesario, por lo tanto, garantizar la separación entre las funciones de acusación y de enjuiciamiento, permitiendo así al juez mantener su imparcialidad. Por ello, existen autoridades públicas permanentes, diferentes al órgano jurisdiccional, que se encargan de ejercer esta función de acusación en el proceso. En España, esta autoridad pública permanente no es otra que el Ministerio Fiscal, órgano previsto en nuestra Constitución que, entre otras funciones, tiene el deber de ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de los delitos. Salvo contadas excepciones, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de intervenir en los procesos penales en España, ejercitando así las acciones penales y civiles derivadas de los delitos y, en su caso, oponiéndose a las ejercitadas por otros. Ahora bien, en nuestro ordenamiento, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, el Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio en el ejercicio de la acusación. En España, la acción penal es pública, por lo que, además del Ministerio Fiscal, existe la posibilidad de que otros sujetos puedan intervenir en el proceso como acusadores. Por una parte, tenemos al acusador particular, que se identifica con aquella persona que ha sido ofendido o perjudicado por el delito. Dicho de otra manera, es aquella persona que ha sufrido las consecuencias dañosas del delito, bien como víctima directa o bien como víctima indirecta. Por ejemplo, la persona que ha sido agredida en un delito de lesiones o los padres de la persona fallecida en un delito de homicidio. Estas personas tienen derecho en España a personarse en la causa junto con el Ministerio Fiscal y lo hacen con plena autonomía, sin que su posición esté condicionada o subordinada a lo solicitado por éste. En este sentido, por ejemplo, pueden solicitar la imposición o mantenimiento de medidas cautelares, como puede ser la prisión provisional, o solicitar una condena diferente y más elevada que la solicitada por el propio Ministerio Fiscal. Por otra parte, tenemos la figura del acusador popular, que es el protagonista de nuestro vídeo de hoy. ¿Qué es el acusador popular? En síntesis, el acusador popular es aquel sujeto que ejercita la acción penal en el proceso sin tener la condición de ofendido o perjudicado por el delito. Esta figura, que no tiene parangón en los sistemas penales de nuestro entorno, está reconocido primariamente en el artículo 125 de la Constitución española, que garantiza que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Así como también está reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a todos los ciudadanos españoles ejercitar la acción penal con arreglo a las prescripciones de la ley. ¿Quién puede ser hoy acusador popular? En principio, todos los ciudadanos españoles, tanto si son personas físicas como si son personas jurídicas, esto incluye, por ejemplo, asociaciones, sindicatos o partidos políticos, pueden ejercitar la acusación popular en toda clase de delitos públicos. Los delitos públicos básicamente son la mayor parte de los que existen en el Código Penal, como por ejemplo el homicidio o la malversación. Ello excluye, en primer lugar, a aquellos ciudadanos que son extranjeros, que en su caso, no obstante, podrán ejercitar la acusación particular si es que reúnen las condiciones para ello, ser ofendido o perjudicado por el delito. Además, la ley establece exclusiones que impiden a ciertos ciudadanos ejercitar la acción penal y, por lo tanto, también la acusación popular. Tal es el caso de los jueces y magistrados, entre otros supuestos que la ley establece. Por otra parte, existen determinados procedimientos en los que la acusación popular no está permitida hoy en día, tales como el proceso penal de menores o el procedimiento especial para la actuación de la Fiscalía Europea en España. ¿Cuáles son los requisitos que han de cumplirse para poder ejercitar la acción popular? Bien, el ejercicio de la acusación popular está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos que, por norma general, no tienen que cumplir necesariamente el resto de acusadores. En primer lugar, la ley exige la presentación de una querella para poder personarse válidamente en la causa, así como la constitución de una fianza adecuada que fija el juez para garantizar, evidentemente, un uso responsable de esta acusación popular. En relación con esto último, es decir, la constitución de la fianza, nuestra jurisprudencia exige que la cuantía sea razonable y no suponga en la práctica un obstáculo efectivo al ejercicio de la acusación popular. ¿Qué posibilidades tiene el acusador popular una vez está personado en la causa? Bueno, la ley básicamente reconoce al acusador popular las mismas posibilidades y posición en el proceso que al resto de acusadores personados.
Ello quiere decir que puede actuar con plena autonomía, sin subordinación al criterio mantenido por otras acusaciones y puede solicitar, por ejemplo, una condena diferente y más grave o solicitar la apertura de juicio oral contra el acusado cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la causa. Precisamente en este último punto, nuestra jurisprudencia sí es verdad que ha establecido ciertos límites a la actuación del acusador popular, a través de la conocida doctrina Botín, cuyos detalles y matizaciones posteriores no procede desarrollar este vídeo. Ahora quiero dedicar la última parte de este vídeo a reflexionar sobre el futuro de la acusación popular en nuestro país. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la singularidad propia de la acusación popular, hemos dicho que no tiene ningún tipo de reflejo en otros ordenamientos jurídicos, sumado al uso abusivo de esta figura en determinados procesos, algunos de ellos especialmente mediáticos, ha abierto en nuestro país un intenso debate sobre cuál va a ser su futuro inmediato. De hecho, habrás escuchado o visto en los medios de comunicación que existen ya propuestas para limitar o incluso eliminar la figura de la acusación popular. Los partidarios de limitar su ejercicio argumentan que esta figura, en primer lugar, no encuentra reflejo en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, como ya hemos dicho, y que su actuación añade una complejidad innecesaria a los procesos, llegando incluso a ralentizarlos. Además, algunas personas o acusaciones pueden servirse de esta acusación popular para mantener artificialmente la acusación en procesos penales que están abocados al archivo, por motivaciones muchas veces políticas o ideológicas que son completamente ajenas a lo que es el fundamento de esta acusación. En cambio, los partidarios de su mantenimiento o incluso de su ampliación se apoyan en su reconocimiento constitucional, que impide su completa supresión si no existe previamente una reforma de nuestra Carta Magna, y, especialmente, también argumentan la necesidad y conveniencia de mantener contrapesos al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal, especialmente en aquellos casos en los que no existe acusación particular personada, como puede suceder en muchas ocasiones en casos de corrupción que afectan a la clase política. En todo caso, lo cierto es que existen ya iniciativas legislativas que han propuesto y proponen modificar el régimen de la acusación popular en nuestro país. Por ejemplo, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal presentado en la anterior legislatura ya preveía la exclusión de los partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas del ejercicio de la acusación popular. Al mismo tiempo, también es cierto que proponía ampliar su ámbito subjetivo a ciudadanos de la Unión Europea con residencia en nuestro país. No obstante, este anteproyecto finalmente no prosperó. Más recientemente, a principios de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley orgánica que apuesta por limitar enormemente tanto el ámbito objetivo como subjetivo y de actuación de la acusación popular, bajo la premisa de evitar el uso abusivo de la figura por parte de determinados colectivos que, a su juicio, la utilizan para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y adversarios políticos. Lo cierto es que el contenido de esta proposición de ley orgánica ha suscitado el rechazo mayoritario de las asociaciones de jueces y fiscales, así como gran preocupación en amplios sectores del mundo jurídico, por considerarla una limitación excesiva de su ejercicio. El debate sigue abierto, por lo que veremos si estas pretendidas reformas terminan materializándose en el futuro.